Doy gracias al Señor, hermanos amados. Les abrazo en el amor del Señor a todos los hermanos que nos escuchan a través de la predicadora, la 94.1. Quien les habla es el pastor Ramón Encina, hermanos amados. Les abrazo en el amor del Señor a cada uno, hermano que me escucha, no a cada hermano en Cristo. Que el Señor bendiga grandemente en este día su vida. Doy saludo para mi amada esposa, para mis hijos, mi hija amada. El Señor bendiga grandemente a la iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384. Los días de reuniones para que usted venga a escuchar la palabra del Señor, hermanos, son los días miércoles a las 19 horas, los días sábados a las 19 horas y los días domingos a las 19 horas. Hermanos, están todos invitados para venir a escuchar la palabra del Señor. También tenemos escuela dominical los días domingos a las 4 de la tarde o 4:30 de la tarde. Que el Señor bendiga grandemente, hermanos. Y bueno, amados, estamos aquí para bendecir su vida por medio de la Escritura. Saludo a cada hermano Nicolás, su esposa, hermano Argota, su esposa, su familia, a la hermana María, al hermano Juan Pablo. Señor bendiga grandemente sus vidas, hermanos, a su hija, que el Señor, y a Jesús también, y a su hija más pequeña. También saludo al pastor Dante, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Quiero saludar también al hermano Néstor, a la hermana Claudia, al hermano Nesti, al hermano Gustavo, un gran abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También a mi hermano Antonio Villarreal, el Señor bendiga grandemente, hermano César, al hermano Guillermo Gardela, al pastor Florian en José Cepaz y también al pastor Cabral en Belgrano, allí en la iglesia que él está pastoreando allí, en aquel lugar, en Campanillas. Así que, hermano, hay mucho para saludar, ¿vio? Porque me llevaría una hora para saludar al hermano Abel Deplen en el Chaco, a Cachito en el Chaco. También bendiga grandemente a la hermana Josefa en Santiago del Estero. Al hermano, que el Señor bendiga grandemente su vida. Y bueno, hay tanto, al hermano Chacho en Villa Albertina. Que el Señor bendiga grandemente, pastor, su vida. Gracias le damos a todos los hermanos, al hermano José también. Hay tantos hermanos amados para saludar que me llevaría mucho más tiempo. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de Dios en este día. Usted, si se quiere comunicar con la radio, usted ya sabe, 26 46 26 80 94. 46 26 80 94. Siempre me olvido de traer el celular de mi amada esposa y bueno, y no lo tengo en la mente. Padre, te doy gracias por Jesucristo, nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, estando allá en lo profundo del abismo, te extendiste tu mano y nos rescataste, Señor, con cuerdas de amor, Señor, por medio de aquel hilo de grana que es la sangre de tu Hijo. Te damos gracias, Señor amado. Gracias por tanto amor que desplegaste para darnos la vida eterna, para darnos la esperanza, Señor. Muchas gracias, Señor amado. Oh, tú eres maravilloso, Señor, porque nos has beneficiado, Señor, metiéndote dentro de nosotros como la vida. Señor, y ahora esa vida es el centro de nuestro existir. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor, te has dignado, Señor, a nosotros, que no teníamos parte, que no teníamos herencia, que no teníamos sacerdocio, que estábamos alejados de las promesas. Tú, Señor, te hiciste hombre para que nosotros pudiéramos ser parte de todo eso. Y te damos las gracias, Señor, por tu grande amor, por tu inmenso amor desplegado para con nuestra vida, Señor. Gracias, Señor amado. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en este día que se encuentra en el libro
de Juan, en el capítulo 4, que el Señor le dé sabiduría, entendimiento para que usted pueda entender la palabra, porque esta es una palabra espiritual, no es una palabra de hombre, sino que es del Espíritu. Y hay Juan 4, 24. Entonces dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Dice que Dios es espíritu. Y entonces nosotros, dice, y los que le adoran en espíritu, ¿no? Y en verdad es necesario que le adoren. Fíjese que nosotros, para poder lograr una cosa así, para poder lograr adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que tener un nuevo nacimiento. No nacer del espíritu, como dice la palabra del Señor. Y nosotros ya hemos nacido del espíritu del Señor. Todos aquellos que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos ya nacieron del espíritu. Vio, hermano amado, aleluya, gloria a Dios. Entonces Dios, sabemos cuando dice que Dios es el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y Dios es espíritu. Y acá vemos la naturaleza de Dios. Por eso a Dios no se lo puede ver, porque Él es espíritu, ¿no? Alabado sea el Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son espíritu, ¿no? Y esto no solamente cuando dice Dios, no solamente se refiere al Señor o al Espíritu Santo, sino también al Padre. Es decir, que Dios está constituido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, para poder adorar a Dios, ¿no? En espíritu, ¿no? O para poder adorar a Dios, tenemos que adorarlo con nuestro espíritu. Con nuestro espíritu. Por eso estuvimos hablando del alma, y el alma tiene que ser santificada, regenerada, vuelto a la vida, a la comunión con Dios, para poder tener comunión con Dios el alma. Pero acá estamos hablando del espíritu. Quiere decir que nosotros, para adorar a Dios, lo tenemos que hacer con el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu nuestro tiene la misma naturaleza que el espíritu de Dios. ¿Vio? Y entonces, para poder lograr eso, nosotros tenemos que tener un nuevo nacimiento. Nadie que no haya nacido de nuevo puede adorar a Dios en espíritu. Porque el espíritu de aquellos que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, el espíritu de ellos está muerto en cuanto a la conciencia de Dios. Por eso es necesario que el espíritu sea vivificado o sea regenerado, vuelto a la vida, a la comunión con el Señor, porque vuelto a la comunión es decir, vuelto a la vida con Dios. Qué maravilloso poder entender esto. Y acá dice, y Dios es espíritu, y los que le adoran, porque vio ahí Dios le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Con la intención de que ella pudiera ser instruida por él, por el maestro, ¿no? Él le llevó a que ella tenía que ejercitar el espíritu para tocar a Dios, ¿no? Porque ella creía que en Jerusalén se adoraba a Dios, ¿no? Que ellos tenían, digamos, la verdadera adoración. Pero la verdadera adoración la tiene aquel que tiene a Dios en su espíritu. La verdadera oración es aquel que tiene vivificado su espíritu, regenerado su espíritu. Él tiene la verdadera adoración, la verdadera oración, pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer, porque todo eso es un proceso que se tiene que cumplir en nosotros. No de la noche a la mañana adoramos a Dios en el espíritu.
tenemos que recibir el conocimiento, el entendimiento, ¿no? La sabiduría de Dios para poder entender que nosotros ahora somos espíritu, ¿no? O que tenemos a Dios en nuestro espíritu, que es la expresión mejor correcta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener comunión con Dios? ¿Cómo nosotros podemos tocar a Dios si no es por medio del Espíritu? Y entonces, cuando nosotros vio que la mujer ahí fue a buscar agua en el pozo de Jacob, pero para poder beber del agua de vida es necesario tocar a Dios con nuestro espíritu. Porque cuando nosotros tocamos a Dios con nuestro espíritu, Él nos de nuestra alma, ¿no? Porque nosotros como seres creados por Dios tenemos una necesidad de Dios muy grande. La ansiedad que usted tiene o la sed que usted tiene no se puede apagar con ninguna cosa de este mundo, solamente el Espíritu de Dios lo puede apagar. Cuando usted su espíritu se una al Espíritu de Dios, entonces su espíritu se va a saciar. Es como beber del agua de la vida. ¿Entiende? Nosotros bebemos del agua de la vida porque bebemos de Dios. Bebemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que están en nuestro espíritu como vida. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios, que nuestro espíritu ha sido regenerado por medio del Espíritu de Dios, entonces recién podemos saciar la sed. Ahora fíjese que la sed no solamente está en el espíritu, sino que está en el alma. El alma también tiene que ser saciada. Ahora fíjese que la Biblia dice que David decía, alaba a María, a Jehová y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Y también David decía, mi alma tiene sed de Dios vivo. Pero él no pudo saciar la sed de su alma, porque eso vino por medio de la regeneración, vino por medio de la muerte, la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahí recién el alma del hombre se podía saciar. Y nosotros, para poder adorar en espíritu y en verdad, tenemos que creer con todo nuestro corazón que nuestro espíritu ha sido vivificado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ha sido vivificado. La vivificación de nuestro espíritu no depende de nuestras buenas obras o de nuestra buena conducta. La vivificación de nuestro espíritu, para que podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad, depende de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. De eso depende. Y eso es maravilloso. Por eso, independientemente de la conducta, que no hay que tener buena conducta, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la manera en que nuestro espíritu es vivificado. Nuestro espíritu es vivificado cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, porque la palabra dice que aquel que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Vio? Y entonces dice, Dios es espíritu, y los que le adoran. ¿Vio? Y los que le adoran es necesario. Qué maravilloso, ¿no? Y los que le adoran en espíritu. Es decir, que nuestro espíritu, ¿cómo vamos a decir? Nuestro espíritu humano, ¿no? Necesita del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos una necesidad imperiosa, vital de adoración a Dios. Cuando nosotros no adoramos a Dios en espíritu, es semejante a aquel hombre que tiene sed y no se puede saciar. Es necesario, nosotros tenemos la impronta o la necesidad vital
de poder adorar a Dios. Eso nuestro espíritu lo sabe, pero hay a veces que nosotros por no estar en el espíritu, sino en la carne, entonces no adoramos a Dios y nuestro espíritu gime dentro de nosotros mismos. ¿Vio? Como con una voz de lamento, un amor de desesperación para poder adorar a Dios. Fíjese dónde Dios, porque cuando decimos que Dios está en nosotros tenemos que entender, porque muchos entienden que Dios está en el corazón. Pero la realidad es que Dios está en nuestro espíritu. Cuando nosotros aceptamos por medio de la revelación de la palabra de Dios, por medio del conocimiento, no que Dios está en nuestro espíritu, entonces tenemos la verdad en nosotros, la realidad en nosotros la tenemos. Tenemos a Dios en nosotros. No tenemos a Dios cuando yo digo Dios está en mi corazón. Yo tengo a Dios, la realidad de que Dios está en mí cuando yo entiendo, no que Dios se hizo uno con mi espíritu, porque mi espíritu es la esencia de Dios, es la naturaleza de Dios, porque mi espíritu es espíritu y Dios es espíritu, y entonces Dios se hace uno con nuestro espíritu. Por eso ahora nosotros, los que somos espirituales, los que somos espíritu, le adoramos a Dios en espíritu. Te damos gracias, Señor, porque tú te hiciste uno con nuestro espíritu. Yo allí podíamos leer en Deuteronomio 12, Deuteronomio capítulo 12, hermanos amados. Usted siempre tiene que tener una lapicera para después usted cotejar, ¿no?, los versículos. Vamos a leer 12, del 5 al 11. Y dice, sino que el lugar de que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y hallaréis e iréis. ¿Dónde buscamos nosotros a Dios? En nuestro espíritu. Pues dice, a ese buscaréis y hallaréis e iréis, dice. ¿Dónde vamos nosotros? A nuestro espíritu. Vamos a leerlo de nuevo al versículo. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestro holocausto. ¿En dónde? ¿Dónde está Dios? Donde Dios haga su habitación, dice. Ahí tenían que llevar el holocausto. Vuestro sacrificio, no podían llevarlo a otro lado. Eran 12 las tribus, pero Dios escogía una para poner ahí su habitación, su morada, y todos tenían que ir al lugar que Dios escogía. Entonces tenían que llevar ahí, ¿no?, el holocausto, los sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas de vuestra mano, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí, en ese lugar que Dios había escogido para poner allí su habitación, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias con toda obra de vuestras manos, ¿no?, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, y no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Y así, hermano, nosotros tenemos un lugar en nuestro ser, en nuestra humanidad tenemos un lugar donde nosotros tenemos que ir a rendirle culto al Señor. Tenemos que ir con nuestras ofrendas a nuestro espíritu, al Señor tenemos que ir. Y el Señor está en nuestro espíritu porque Él hizo la habitación suya en nuestro espíritu. ¿Vio? ¿Y dónde vamos? Ahí tenemos que ir porque Dios está ahí.
Muchos dicen, Dios está en mi corazón. Eso no es así. Dios no está en nuestro corazón, Dios está en nuestro espíritu, porque aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ellos iban y hacían como ellos querían, ellos hacían culto donde ellos querían, iban y ofrendaban donde ellos querían. No, pero no lo hacían en el lugar donde Dios moraba, donde Dios había hecho su habitación. ¿Dónde hizo Dios su habitación? En nuestro espíritu. Porque en nuestro espíritu mora Dios. En tu espíritu mora Dios. Entonces, los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Entiende, amado hermano? Hermana amada, ¿me está entendiendo usted? ¿Está entendiendo la palabra del Señor? Entonces usted tiene que ir a donde está Dios para adorarle. Tiene que ir a donde está Dios para rendirle culto. ¿Entiende? Tiene que ir a donde está Dios para darle la ofrenda. ¿Y dónde está Dios? En su espíritu. Dice que ahí ellos, en donde Dios hacía su morada, ahí los buscaréis y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas, elevada de nuestra mano, nuestros votos, perdón, hermanos, y la ofrenda elevada de nuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Si nosotros primeramente no llevamos todo eso, la ofrenda, el diezmo, todo a nuestro espíritu y no se lo damos al Señor en nuestro espíritu, no lo vamos a hacer en otro lado. A veces nos cuesta ofrendar y nos cuesta poner el diezmo, ¿por qué? Porque eso no le dimos al Señor en nuestro espíritu. Nuestro espíritu rechaza eso. Pero usted se tiene que dar cuenta que cuando usted rechaza eso, entonces no le está dando lugar a la vida de Dios en su espíritu. O Dios no está en su espíritu, uno de los dos. Pero esto a veces se hace por causa de falta de conocimiento. Primero tenemos que llevar nuestra ofrenda, nuestros diezmos a nuestro espíritu y ofrendárselo a Dios allí. Y entonces después lo llevamos a la iglesia. Nosotros, antes de entregar nuestro diezmo, nuestra ofrenda a la iglesia, ya lo entregamos en nuestro espíritu. Y ahí comeréis. ¿Vio? Ahí nosotros comemos en nuestro espíritu. Y comemos, ¿qué comemos en el espíritu? Lo espiritual. ¿Y qué dice la palabra? ¿De qué es lo espiritual? Mis palabras son espíritu y son vida, dice la palabra del Señor. Y comeréis allí delante de Jehová, vuestro Dios. Y os alegraréis. Porque el resultado de nuestra ofrenda, el resultado de todo lo que le damos a Dios en nuestro espíritu, es el gozo, es la alegría que nosotros sentimos por haberlo hecho. Pero ¿cuántos hermanos están tristes en sus corazones, en su alma? Y eso porque no han ofrendado a Dios en su espíritu. No le rinden culto a Dios en su espíritu. Usted no va al culto en la iglesia donde usted se congrega. Usted primeramente para ir al culto, usted tiene que ir a su espíritu y hacerle un culto al Señor en su espíritu. Alabarle en su espíritu, ¿no? Escuchar la palabra que Él tiene para usted en su espíritu y después vamos a la iglesia. Y no dice eso el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 12. Fíjese lo que dice, amado hermano, capítulo 12 de Romanos. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿No? Nosotros estamos ofreciendo nuestro cuerpo espiritual. Estamos ofreciendo nuestro cuerpo espiritual como un sacrificio vivo, porque no podemos ofrecer la carne como un sacrificio vivo si la carne tiene concupiscencia. Nosotros ofrecemos nuestro cuerpo espiritual porque nuestro cuerpo espiritual está unido al Espíritu de Dios.
Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran a Dios lo adoren en espíritu y en verdad. Pero fíjese lo que dice Deuteronomio, sigamos leyendo un poquito allí. Deuteronomio 12, versículo 7, empezamos desde el versículo 5. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias, fíjese usted, y toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Si nosotros no somos capaces, no somos dadivosos en nuestro espíritu, no esperemos serlo en la carne, no podemos serlo en nuestro cuerpo, en nuestro vaso de barro. Primero, todo empieza en nuestro espíritu, todo se origina en nuestro espíritu. El nuevo nacimiento no puede ocurrir en nuestra alma si primeramente no ocurre en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el génesis. ¿Entiende? Es el génesis nuestro espíritu. Ahí empieza todo. ¿Y por qué no decir la eternidad pasada? Pero ya estamos entrando en un tema no demasiado profundo. Versículo 8 de Deuteronomio 12. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, que cada uno lo hace bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y en la heredad que os da Jehová vuestro Dios. ¿Vio dónde está el reposo de Dios? En nuestro espíritu. ¿Por qué está en nuestro espíritu? Porque Dios mora en nuestro espíritu. Jesucristo está en nuestro espíritu como vida. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero eso está hablando del espíritu del hombre. El espíritu del hombre, del pecador, está demasiado cansado, demasiado harto de la vida que está llevando. Usted tiene una vida miserable porque su espíritu está muerto. O usted, hermano, usted tiene una vida de mucha tristeza porque todavía usted no entendió que Dios no está en su corazón, que Dios está en su espíritu. Entiende que Dios está en su espíritu y usted tiene que ir a su espíritu para poder hacerle un culto al Señor, para poder ofrendar, diezmar y todo lo que usted tenga de bendiciones darle al Señor, lo tiene que dar primeramente su espíritu. Entonces, ¿cómo conocemos al hombre espiritual? Y esas son las señales del hombre espiritual. El hombre espiritual primero da todo a Dios en su espíritu, y después en su alma, y después en su cuerpo físico. Porque en el espíritu se origina todo, hermano. Dice, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo y en la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, amado hermano, de estas cosas? Qué importante es entender estas cosas. Qué importante. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Fíjese, cuando nosotros le damos a Dios nuestro espíritu, entonces recién podemos entrar en nuestra herencia, en los lugares celestiales como una nueva creación. ¿Entiende, hermano? Y Él nos dará reposo de todos nuestros enemigos. Nos dará reposo del mundo, de la carne y del diablo. Porque Él peleará por nosotros. Y dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todos los escogidos y de los votos que hubiera prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Acá está hablando de los pastores, ¿no? Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier otro lugar, en cualquier lugar que vieres. ¿Entiende, hermano? Nosotros queremos alabar al Señor con la carne, con el alma no santificada, pero no es ahí donde nosotros tenemos que alabar al Señor.
Nosotros tenemos que alabar al Señor, hacerle el culto al Señor en nuestro espíritu. Por eso la ofrenda que nosotros ofrendamos a Dios es presentar, ¿no?, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos del espíritu, el alma y el cuerpo. Qué maravilloso estas cosas, hermano, que vamos entendiendo. Vamos a leer ahí Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo le adora usted al Señor, hermano amado, hermana amada? ¿Cómo le está adorando usted al Señor? Fíjese lo que dice en Deuteronomio 13:14. Dice, tú inquirirás, buscarás entender, saber, inquirir, profundizar. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola. No estoy leyendo bien, me parece, ¿no? Sí. A ver, espera, hermano, me parece que me equivoqué ahí. No quiero leer algo que no corresponda. Vamos a leer de Deuteronomio 12, versículo 13. Cuídate de no ofrecer holocausto en cualquier lugar que vieres. No podían ofrecerlo en cualquier lugar, sino en el lugar en que Jehová escogiere, en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos. Allí harás todo lo que yo te mando. Y el 18, versículo 18 dice, sino que delante de Jehová tu Dios la comerás, en lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Qué maravilloso esto, ¿verdad, hermanos? Poder entender esto, poder entender que Dios hizo morada en nuestro espíritu, que Dios habita en nuestro espíritu, que todo se origina en nuestro espíritu. La realidad de Dios está en nuestro espíritu, la verdad de Dios está en nuestro espíritu. Y nosotros tenemos que tocar a Dios en nuestro espíritu. ¿Cómo tocamos a Dios en nuestro espíritu? Por la fe. Por la fe Dios está en mi espíritu. Y la fe no solamente se tiene que creer, sino que se tiene que declarar. Se tiene que abrir la boca y decir, Dios está en mi espíritu. Yo tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en mi espíritu. Yo le hago a Dios culto en mi espíritu. Es en vano que usted vaya al culto de la iglesia si primeramente no lo hizo en su espíritu. Es en vano que usted cante en la iglesia con esa voz angelical si primeramente no lo hizo en su espíritu. Primeramente Dios tiene que ser alabado, honrado. No, primeramente tenemos que hacer culto a Dios en nuestro espíritu y después en la iglesia. Ahora fíjese que comemos, el Señor nos alimenta en nuestro espíritu, pero eso también podemos interpretar que el cuerpo de Cristo es la iglesia y en la iglesia está el espíritu, ¿no? Que es la palabra de Dios. Y bueno, y ahí nosotros tenemos comunión en la iglesia, tenemos comunión con la palabra de Dios. Por medio de la palabra y en presencia de la palabra de Dios, nosotros hacemos un culto a Dios. Y ahí nos regocijamos. Y ahí le alabamos y nos gozamos. Porque la iglesia es un cuerpo espiritual. Pero para que nosotros lo entendamos, Dios trajo esta palabra visible. ¿Entiende? Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ir al culto como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo y alimentarnos y gozarnos y ofrendar y diezmar, ¿no? Con todo lo que Dios nos ha bendecido, ¿no? Pero si primeramente no lo hacemos en el Espíritu, hermano, no tiene sentido, no tiene ningún provecho. Alabado sea el Señor.
Entonces, ¿qué lugar escogió Dios para hacer su morada, hermano? ¿Su espíritu, su alma o su cuerpo? No, su espíritu. Dios mora en su espíritu. Por eso usted tiene la vida de Dios en su espíritu. Esa vida nunca puede salir de allí. Esa vida se mezcló con su espíritu. Es como el té y la leche. Usted tiene una taza de té y tiene un sachet de leche. Pero ahora usted lo mezcla y es té con leche. Ahora sepárelo usted a ese té con leche. No lo puede separar, no se puede separar. No, ya los dos son uno solo, té con leche. Cuando Dios se une a nuestro espíritu, nosotros somos una nueva creación con Dios. Somos uno con el Señor. ¿Entiende? Cuando Dios se une con el espíritu del hombre, ahí viene la nueva creación. Entonces, los que le adoran a Dios, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, dice. Fíjese lo que dice en Efesios, en el capítulo 2. Alabado sea el Señor. En el capítulo 2, 22. Si usted tiene su Biblia, puede leer juntamente conmigo, hermanos amados. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Vio? Para morada de Dios en espíritu. Somos edificados para que Dios more, es decir, como iglesia. ¿Dónde somos edificados nosotros? En nuestro espíritu. Para que more Dios en esa edificación. Nosotros edificamos la iglesia para la morada de Dios. ¿Cómo edificamos la iglesia? Por medio del espíritu. No edificamos la iglesia por medio de un alma no regenerada, de un corazón que no ha sido circuncidado, porque la circuncisión verdadera es la circuncisión del corazón, dice. Pero a veces tenemos un corazón incircunciso, lleno de pestilencia, lleno de suciedad, y queremos edificar a Dios una iglesia local con ese corazón, pero nuestro corazón tiene que ser purificado, santificado por medio de la circuncisión, que viene por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios duele. Nadie quiere circuncidar su corazón, porque eso trae dolor, por la separación que produce. Cuando usted corta, separa. Entonces separámonos del mundo, separámonos de la manera de vestir del mundo, nos separamos de la manera de hablar del mundo, nos separamos de la música del mundo, nos separamos de las fiestas del mundo, nos separamos de todo lo que a la carne le agrada y eso duele. Entonces nadie quiere circuncidar su corazón. Pero si usted no circuncida su corazón, no tiene parte con Dios. Su salvación no va a ser completa, va a ser una salvación incompleta. Usted va a sufrir pérdida de su herencia, va a morir antes de tiempo, no va a ver nacer a sus nietos, no va a jugar con sus nietos, con sus hijos. Tal vez ni hijos llegue a conocer. Por eso es necesario la circuncisión del corazón y la santificación del alma y la regeneración de nuestro espíritu. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Porque esta enseñanza yo no la recibí directamente del Señor, yo la recibí de otros hermanos que han profundizado en esta y ahora el Espíritu Santo me da testimonio a mi espíritu por la palabra que las enseñanzas son correctas. Porque diligentemente he buscado entender y el Espíritu Santo me ayudó a entender. Cuando uno entiende lo puede explicar. Alabado sea el Señor. Ahora fíjese que vio que nosotros teníamos, cuando leíamos Deuteronomio, ¿no? Decía que nosotros teníamos que llevar nuestras ofrendas, nuestros diezmos y todas las bendiciones que Dios nos había dado a donde Dios había hecho su morada. Esas ofrendas, todo ese diezmo, todo eso representa a Cristo.
nosotros tenemos que llevar a Cristo como algo de mucho valor, como una ofrenda para Dios, porque Dios nos dio esa bendición. La bendición de Dios a nosotros es Cristo, un Cristo crucificado, un Cristo muerto y resucitado. ¿Entiende? Esa es la ofrenda que nosotros le llevamos al Señor, en nuestro espíritu. Ahora fíjese que cuando este Cristo crucificado fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros también hemos sido resucitados juntamente con Él. Entonces, ¿cuál es la ofrenda que nosotros le llevamos a Dios en nuestro espíritu? Usted no le va a llevar a Dios plata en su espíritu o algo material. Usted le tiene que llevar a Dios, ¿no?, lo espiritual. Y nosotros lo espiritual es Cristo en nosotros, porque Él se hizo el espíritu vivificante. Él es el espíritu que da vida. Ese espíritu le llevamos al Señor y le ofrecemos como una ofrenda a Dios, que está en nuestro espíritu. Dios hizo morada en nuestro espíritu. Dios está en tu espíritu. Eso de que Dios está en tu corazón, hermano, eso, la palabra de Dios está en nuestro corazón, pero Dios es Dios, la vida de Dios, la esencia de Dios, la tenemos en nuestro espíritu. Y además la palabra de Dios no puede ser que esté en tu corazón si primeramente no está Dios en tu espíritu. Y después tiene que pasar a tu alma. Y después recién llega a tu corazón la palabra de Dios. Fíjese el recorrido que tiene que darse. Por eso tenemos que entender todas las cosas para poder disfrutar estas cosas maravillosas. Por eso Dios constituyó en la iglesia pastores, evangelistas y maestros en la palabra de Dios. Cuando usted está escuchando la palabra, usted tiene que prestar atención porque hay mucho tesoro, hay muchas cosas maravillosas que si usted deja pasar una coma, un punto, después no va a entender. Pero usted nunca va a poder escuchar la palabra de Dios con sus oídos literalmente hablando, si primeramente no escuchó la voz de Dios en su espíritu, hablándole a su espíritu, revelándole el misterio, porque el misterio primeramente tiene que ser revelado en nuestro espíritu. ¿Qué misterio? El misterio de Cristo, que Jesús era un hombre que se despojó de la vida de Dios. Él, cuando se encarnó, Él no se encarnó con su divinidad. Él se despojó de su vida como Dios y se hizo hombre. Y cuando resucitó, Dios lo volvió nuevamente a dar su propia vida. Por eso fue declarado Hijo de Dios con poder nuevamente. Todas esas cosas, que entenderlas, este entendimiento está para todos aquellos que lo quieren y lo buscan. Hermanos amados, a veces vamos al culto pensando que así acallamos nuestra conciencia y nuestra alma, pero si primeramente nos fuimos a Dios con nuestro espíritu, hermano, tenemos que ir a Dios en nuestro espíritu. Le hacemos un culto al Señor, le cantamos alabanza. La ofrenda que nosotros le presentamos es Cristo en nosotros. Este es un altar y le ofrendamos a Dios, a Cristo mismo. ¿Cómo es eso? La vida de Cristo manifestándose en nuestro cuerpo humano. ¿Entiende, hermano? ¿Puede entender usted esto? Si usted, claro que lo puede entender, porque usted es un hijo de Dios y Dios le ha dado espíritu de revelación y sabiduría a usted. Le ha dado el Espíritu Santo. Usted habla en nuevas lenguas, usted tiene el poder para poder entender. No puede decir, no, estas cosas son difíciles. No, no son difíciles. Estas cosas son hermosas y preciosas. Son parte de la riqueza que Dios nos dio en Cristo. Entonces fíjese que las ofrendas es Cristo en nosotros. Ahora, fíjese que la Biblia dice, los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí la palabra verdad es realidad, ¿no? Es necesario que le adoren en espíritu y en realidad. Es decir, cuando yo puedo realmente adorar en espíritu y en realidad, cuando yo recibo la revelación por medio del conocimiento, recibo lo que es Cristo, el sacrificio de Cristo,
No, eso lo veo a Cristo en mi espíritu, lo veo allí, crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Lo veo allí y alabo al Señor, en mi espíritu. Lo veo allí claramente como una visión que se me pone delante mío y yo lo estoy viendo al Señor allí, no crucificado, no con las coronas de espina allí, completamente desnudo al Señor allí para empeorar su dignidad. Entonces lo veo ahí crucificado, sus clavos en sus manos y en sus pies, y veo al soldado que va camino con la lanza y le traspasa el costado. Y eso me lleva a alabarle y adorarle, no solamente a Jesús, sino al Padre, que se despojó de su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para salvarnos a nosotros y especialmente para salvarme a mí. Entonces realmente cuando yo veo eso, entonces tengo la realidad en mí. Pero ¿quién me puede hacer ver eso sino el Espíritu Santo? Por eso Pablo dice, le pidió a Dios por la iglesia en su primera oración. Le dice, Señor, yo te ruego que le des espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. ¿Entiende? Cuando nosotros tenemos iluminación y revelación de lo que Cristo fue y de lo que Cristo es, no hacemos nada, otra cosa que ir a nuestro espíritu y alabarle. Y eso nos produce gran gozo. Y lo ofrendamos al Señor, a ese Cristo resucitado. A ese Cristo resucitado nosotros le ofrendamos al Padre. Y es un olor grato, un olor de Cristo que sale de nosotros, de nuestro espíritu para Dios. Y Dios se regocija y Él nos hace sentir su gozo en nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros ahora tenemos que adorarle al Señor en espíritu y en realidad. Gracias le damos al Señor por eso, ¿no, hermano? Por eso cuando el Señor le dice a la mujer, adora a Dios en espíritu. Adora a Dios en espíritu. Ella pensó que ella lo estaba adorando. Ni siquiera sabía quién era Jesús. No, ni siquiera sabía eso. Hay algunos que, mire, el primer encuentro que nosotros tenemos con Jesús es en el espíritu. Si usted no conoce a Jesús en su espíritu, no lo conoce. No lo conoce, no conoce la capacidad que Él tiene. Nunca puede usted hacer un culto verdadero para Él. Usted tiene que decir, Señor, revélame a tu Hijo en mí. Revélame, Señor, la persona de tu Hijo en mi espíritu. Yo quiero conocerle. Cuando usted tenga un encuentro con Jesús, entonces usted en su espíritu, usted realmente va a ser un verdadero hijo de Dios. En su alma y en su cuerpo físico. Nunca más vamos a ser instrumento de vergüenza para el Señor. Nunca más vamos a amar a este mundo porque Cristo ganó nuestro corazón. Nunca más vamos a querer vivir dos vidas, la vida del mundo y la vida de la iglesia, la vida de la carne y la vida espiritual. No. Cuando usted tiene un conocimiento, un encuentro con Jesús en su espíritu, hermano, la transformación comenzó. La regeneración empezó y eso no lo detiene nadie. Dios, la obra que comenzó, Él la va a terminar en usted y en todo aquello que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios tiene que ser revelado en tu espíritu. ¿Usted no sabía que Dios había hecho su morada en su espíritu? ¿Usted sabe dónde está Dios hoy? Mírese usted mismo. Mírese, contémplese. ¿Está Dios en usted? ¿Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en usted? ¿Produce su espíritu lo que Dios siente? ¿Produce su espíritu lo que Dios piensa? ¿Produce su espíritu el propósito de Dios? Yo sé que esto no se consigue de la noche a la mañana, hermano. Esto Dios le da a aquellos hermanos sinceros, a hermanas sinceras y verdaderas, que nosotros no, si bien estamos en una iglesia en pentecostal, nosotros somos
espirituales. Somos una iglesia que tiene una comunión con el Espíritu de Dios. Y sabemos lo que significa eso. Y no queremos perder esa comunión. Nosotros dependemos de esa comunión para tener gozo y alegría en nuestros corazones. ¡Ay de nosotros si perdemos la comunión con el Espíritu de Dios! Nosotros ya lo hemos perdido alguna vez en nuestra vida terrenal y ¿qué pasó? Una tristeza y angustia en nuestro corazón. Las cosas que hemos derribado las fuimos y las volvimos a edificar para saciar nuestra alma. Pero nuestra alma solamente se sacia con la vida del Espíritu, con la vida de Dios. Espero que haya entendido, amado hermano. Le mando un fuerte abrazo, hermano amado, a hermana amada. Vamos a seguir con este tema de pastito. Estoy entrando porque hablé del cuerpo, hablé del alma y ahora estoy hablando del espíritu. Espero que sea de bendición para su vida. Si usted quiere saber más de este tema, nosotros estamos en la calle José Hernández 384. Venga a la iglesia, escuche más de la palabra del Señor. Esta palabra es poderosa, esta palabra que transforma, que cambia la mente, la manera de pensar, que cambia la manera de sentir, que cambia la vida del creyente. Esta no es una palabra que le va a entretener. Esta es una palabra que le va a sacudir hasta los cimientos de su vida. Usted se va a enojar o se va a rabiar, pero esta palabra va a producir algo en usted. Usted nunca más será el mismo. Nunca más será el mismo hombre cuando usted empiece a escuchar esta palabra de gracia. Porque esta palabra vino del cielo. Esta palabra es espiritual. Es venida del cielo mismo esta palabra. Y si usted quiere ser transformado, si usted quiere vivir con alegría y con gozo en su corazón, tiene que recibirla. Si usted no la recibe, esta palabra, hermano, entonces va a tener pérdida de su herencia. Nunca va a poder ser transformado. Usted va a encontrar su vida vacía, hueca. Sus cultos van a ser cultos muertos. Porque no se crea que los cultos tienen vida por medio de la danza o de la sanidad interior. El culto tiene vida cuando está Dios en espíritu y en verdad. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido que tú bendigas, Señor. Yo sé que tu palabra ha salido de tu boca y no volverá a ti vacía, sino que hará todo lo que tú quieras, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.